después de la vuelta de la democracia con Ernesto Silva. Estamos con Claudia Campero, edil mandato cumplido, y con Miguel Achucarro, edil y a partir del 10 de diciembre también mandato cumplido. A ver, Silva, más que nada, estos 30 años, un recuerdo, una anécdota de aquel momento. Bueno, el mejor, entrar fue encontrarme nuevamente con el hombre, acá con el cuadro de Marcos Paz. Le estaba comentando a los muchachos el recuerdo del ex concejal Darío Maiolino, que siempre me lo enrostraba. Eran otras épocas, pero fue muy bueno, fue una experiencia. Le decía a Janina, a tu colega, que veníamos con la expresión necesaria de volver con el ansia de poder soltar la lengua, en el buen sentido de la palabra, de expresarnos, ¿no? Y creo que eso, después de 30 años, se ve a la distancia, no como una irresponsabilidad, pero propio de otra época. Hoy no sé si estaría dispuesto a hacerlo. Y hablando de estas épocas más cercanas, Claudia Campero. Bueno, yo estuve 12 años de concejal y la verdad que también tratando de dar lo mejor de uno. Eran otros tiempos también, nada que ver, como si no trabajábamos no era la era del internet, digamos, trabajábamos de otra forma, pero creo que se trabajaba, a mi entender, se trabajaba mejor. Había otra comunicación entre todos los bloques, con decirte que los fines de año íbamos a cenar todos juntos. Así que bueno, pero creo que desde los distintos partidos políticos y desde las distintas ideas siempre se llegaba a un consenso para que Marcos Paz cada día tuviera en sus vecinos mejor calidad de vida. Eso era lo primordial. Así que bueno, con el paso de los años creo que la cosa fue diferente y hemos tenido cosas buenas y cosas malas acá adentro. Yo me acuerdo que me tuve que hacer cargo del consejo porque se nos enfermó Cacho y quedé a cargo de la presidencia, y mi debut fue un veto de la instalación de los tobas en Marcos Paz, y me acuerdo que ese día, con el voto del peronismo y un voto del Frente Grande, insistimos con los 2/3, y hoy la comunidad toba está instalada en Marcos Paz gracias a ese consenso que se pudo lograr. El veto del intendente. El veto del intendente Cristian. Así es. Y estamos con el concejal, que podríamos decir concejal de internet, porque bueno, ya, ¿no? En los últimos años, acá me decía que no, acá tenemos concejal máquina de escribir, y concejal de internet. A ver. Y bueno, Miguel, las épocas han cambiado. Hoy lo que ocurre en el Consejo Deliberante llega mucho más rápido de lo que ocurría hace 30 años. Y realmente el poder llegar a mayor cantidad de gente. Yo me acuerdo que la única persona que venía a la reunión del Consejo era el conocido Pirulo, Tomás, era nuestro asistente a todas las sesiones. O sea que era un Marcos Paz con otra característica y con otra infraestructura y con otro futuro. Creo que hoy estamos más en el conocimiento de la gente nos conoce más, y creo que eso nos da, si bien la misma responsabilidad, el hecho de que al estar dentro de lo que es la responsabilidad del Consejo y el de cruzarnos continuamente con el vecino, un conocimiento y un reconocimiento inmediato ante cualquier problema. Muchísimas gracias. Hugo Pressman, acá me imagino el honor, ¿no?, de participar, de moderar esta mesa. Me dijeron mesa redonda, me engañaron, ¿no? Por la mesa, digo, que tenemos. Sí. Pero bueno, a ver. Me engañaron de dos cosas. Primero, dígame, que la mesa sea redonda, y segundo, a mí me cuesta ser un coordinador, ¿viste? Claro, me cuesta bastante. Así que tiene que tener una mordaza. Una mordaza, ¿no? Claro, como el presidente del Consejo, que a veces no se puede meter en los temas. Claro. No, pero les he dicho que hablaré 4 o 5 minutos y tiraré algunos disparadores a los efectos de provocar, porque me parece que cada uno, son 6 personas que participan, cada uno diga su speech y ahí se termine. Me da la impresión que no es el objetivo de una mesa redonda. A ver, Hugo Pressman, usted es un analista, se la juega permanentemente con sus notas de opinión. ¿Cuál es la calidad democrática en estos 30 años de la vuelta a la democracia?
Yo te diría que más que hablar del grado de calidad democrática, yo creo que lo que uno debería analizar es cómo se llegó a la democracia. Y a esta democracia se ha llegado muy condicionado. Yo suscribo lo que dice el ensayista Alejandro Horowitz, que fue una democracia de la derrota. ¿Por qué? Porque yo doy ejemplo, por ejemplo, el 17 de octubre está claro, ese es un avance que produce el peronismo. El cordobazo no se hizo para traerlo a Perón, pero la forma como terminó movilizando la fuerza facilitó el retorno de Perón. El retorno a la democracia, hubo resistencia, efectivamente, tuvo la huelga de abril del año 79, que había que hacerla, todo lo que lucharon los organismos de derechos humanos, pero lo fundamental, el elemento fundamental de cómo se llega a la democracia es la implosión del modelo que la dictadura establishment militar pergeñó. Un modelo de rentabilidad financiera que estalló el modelo económico, hubo una derrota económica, una derrota militar, y la implantación de ese modelo económico es consecuencia. Para implantar ese modelo económico hubo que producir el terrorismo de Estado y todas las violaciones a los derechos humanos. Es decir, que perdieron en el terreno económico, en el terreno militar, en el terreno social y en el de los derechos humanos. Todo eso provocó la implosión del sistema. Y así llegamos a las elecciones del 30 de octubre. Y además la dictadura dejó un caballo de Troya, que era la deuda externa, que eso condicionó a todos los gobiernos democráticos. Y siempre sostengo que aquella frase de Alfonsín, con la democracia se come, se educa, tenía un cierto grado de inverosimilitud. ¿Por qué? Porque la democracia no es nada más que la cancha de fútbol. En una cancha de fútbol podés hacer un buen partido, podés ganar, gustar y golear, o hacer un espectáculo espantoso que la tribuna se vaya. La democracia es eso, las reglas de juego, la cancha de fútbol. Será mejor o peor conforme a los jugadores que estén dentro de esa cancha de fútbol. Si tengo que seleccionar los equipos de estos 30 años de democracia, creo que el de Alfonsín y el kirchnerismo son los dos mejores. Y los dos peores son indudablemente el menemismo y la alianza. Tengo una mirada crítica, pero con cierto grado de indulgencia con relación al breve periodo de Duhalde, que agarró una situación... una sartén bien caliente, ¿no? Y ayudado por la fortuna y alguna situación, pedaleó la cosa para llegar al desemboque. Así que esos son los equipos que mejor jugaron y los dos que peor jugaron en esta cancha que es la democracia. Y hablando de este partido, las corporaciones, el poder económico, ¿le está ganando la batalla al poder político? A mí me parece que una de las cosas más interesantes del kirchnerismo es que puso en el tapete precisamente que una cosa es el poder político y otro el poder económico. Ese poder económico, que es el que produjo el golpe del 55, el del 76, el que fue el que propulsó el terrorismo de Estado, es el mismo que le hizo el golpe de mercado a Alfonsín y es el que ha hecho distintos intentos limitantes y a veces desestabilizadores durante el kirchnerismo. Pueden cambiar algunos nombres, pero fundamentalmente son los mismos beneficiarios y promotores de ya sea los golpes militares o los golpes de mercado. Gracias, Hugo. No, gracias a vos. Buenas tardes. Bueno, vamos a dar comienzo a este homenaje a 30 años de la democracia. Agradezco que me hayan invitado. Son unos imprudentes porque yo estoy lejos de ser un coordinador y mucho menos un moderador. Ustedes saben, acá está Oscar Chianelli, María Claudia Campero, Marcelo Sostro, Oscar Marco y el profesor Ernesto Silva y el profesor Ernesto Arrón. No estaba previsto, pero no me puedo contener y 4 o 5 minutos voy a hablar. Seguramente voy a tirar alguna bombita chiquita, algún detonador, a los efectos que se vuelva más animado este encuentro. Aquel 30 de octubre, si uno mira los diarios de aquella época, hay
ve el título del diario Clarín y dice llegamos. Ve el título del diario La Nación y dice hoy se elegirá autoridades nacionales en todo el país. Me refiero a dos diarios que fueron cómplices y beneficiarios de la dictadura establishment militar. Posiblemente el título más interesante fue el diario Crónica, que decía terminó la pesadilla. Y efectivamente terminaba una pesadilla que era, en mi opinión, el tercer golpe que se daba en el país para desmantelar un modelo, el modelo de sustitución de importaciones surgido en la década del 30 y que dio origen al peronismo y que el peronismo a su vez potenció. El golpe del 55 intentó desarticularlo. La desarticulación del modelo de sustitución de importaciones implicaba terminar con la industrialización y con la bestia, en esos términos, que estaba en sus entrañas, que era la clase obrera. Y el golpe del 66 también tuvo esa intención. Los dos fracasaron y en el 76 se intentó dar el golpe definitivo. Para implantar el plan económico se necesitó el terrorismo de Estado. Y me parece, y esto pongo a consideración de debate, que cómo accedimos a la democracia, uno puede verlo, o yo creo que fundamentalmente se accedió porque el modelo de rentabilidad financiera que trató de implantar la dictadura establishment militar implosionó. Es cierto que desde la sociedad civil hubo atisbos de resistencia importantes, como la huelga de la Central Obrera en abril del año 79 o la lucha de los organismos de derechos humanos. Pero me parece que lo que fundamentalmente se produjo es la implosión de un modelo que fracasó económicamente, que tuvo una derrota militar y que además para implantar ese modelo económico acudió a algo que era inconcebible en la sociedad más culta de América Latina, como era la Argentina. También, no por casualidad, o tal vez por una similitud, también el nazismo se implantó en la sociedad más culta de Europa, que era la alemana. De manera que se llega entonces a una democracia que suscribo en líneas generales lo que dice el ensayista Alejandro Horowitz, que dice una democracia de la derrota. Nadie entra fácilmente a una democracia con una derrota militar detrás. Y la dictadura nos dejó, aparte de los muertos, los desaparecidos, la desintegración social, el arrasamiento económico, nos dejó un caballo de Troya que era la deuda externa. Y esa deuda externa condicionó a todos los gobiernos de estos 30 años de democracia. En ese aspecto, aquella famosa frase de Alfonsín, con la democracia se come, se educa y se cura, era una frase optimista, pero que en realidad no reflejaba, en mi opinión, lo que es efectivamente la democracia. La democracia, en términos futbolísticos, es la cancha de fútbol. En esa democracia se puede jugar mejor o peor, depende de los jugadores. Y en estos 30 años de democracia hubo gobiernos en donde los jugadores jugaron mejor y en otros donde jugaron decididamente mal. En una cancha de fútbol se puede realizar eso famoso de ganar, gustar y golear, o se puede jugar desastrosamente. Eso no pone en juego la democracia, sino que pone no es la cancha de fútbol, sino los jugadores que juegan. De manera que creo que en estos 30 años, si tengo que tomar algunos hitos, se podría encontrar unos cuantos hitos importantes. Está el juicio de la Junta de Alfonsín, está aquel famoso discurso de Alfonsín enfrentando a Reagan en la casa en Washington. Está el no al ALCA del gobierno kirchnerista.
está el juicio a los terroristas de Estado realizado en este último periodo. Que en esa democracia venía el caballo de Troya y venía también la desintegración que se produjo, está que en democracia y con un gobierno elegido mayoritariamente como el de Menem, se produjo una continuación de las políticas económicas realizadas durante la dictadura militar. Con enorme apoyo popular se hizo el resto de lo que faltaba. Los militares y sus apoyos civiles no efectuaron las privatizaciones, la hizo Menem. Hizo las privatizaciones que en su principio se intentó hacer para pagar la deuda externa. Obviamente no se pagó y se liquidó el patrimonio acumulado a lo largo de décadas y décadas por los argentinos. De manera que en estos 30 años la sociedad se vio sometida a diversas situaciones. Al Concilio hicieron un golpe de mercado, la variante nueva ante la imposibilidad de dar golpes militares, y en general los que han realizado los instigadores de los golpes militares y los instigadores de los golpes de mercado son, con pequeños cambios de nombres, los mismos del poder económico. Y en ese golpe de mercado que le dieron al Alfonsín se produjo un fenómeno que fue la hiperinflación, que disciplinó a la sociedad de la misma forma como lo había hecho en su momento ambos con miedo, el terrorismo de Estado y la hiperinflación, que fue una herida notable en la memoria colectiva. Eso es lo que permitió la aplicación del plan de convertibilidad. La sociedad decía cualquier otra cosa menos volver a la hiperinflación, y así fue posible que junto con el 1-1 se hiciera todo lo demás que conocemos. De manera que después de 30 años, con avances importantes, tenemos una sociedad muy diferente a aquella de la cual partimos. Existen enormes déficits y enormes pasivos, pero creo que se han dado muchísimos avances. Hemos pasado además por una crisis terrible como la del 2001, el estallido del modelo de rentabilidad financiera con la convertibilidad, y a partir de ahí, con claroscuros, se ha iniciado un proceso de reconstrucción del cual se le puede hacer muchísimas críticas, pero indudablemente tiene facetas también positivas. De manera que yo celebro que estemos aquí, porque yo pertenezco a una generación que, como dijo Kirchner, pertenezco a una generación diezmada. Y he sido militante político y conozco lo que pasó en carne propia en los 60, en los 70, en los 80 y en los 90. Y así como en los 70 formaba parte de una militancia que no creía en la democracia, porque lo que había que hacer era la revolución, y la democracia la despreciábamos en términos de democracia burguesa. Después de lo que pasó en la Argentina, la diferencia entre una democracia con todas sus limitaciones y lo que hemos vivido en las etapas más crueles es la diferencia tan significativa como la vida y la muerte. De manera que en este homenaje a 30 años de democracia, creo que es necesario recordar a todos aquellos que lucharon para que esto se consiga, para todos aquellos que dejaron su vida, para todos aquellos que a lo largo de estos 30 años han permitido que tengamos una sociedad con altos niveles aún de injusticia, pero donde ha sido posible avanzar en una enorme cantidad de derechos, y donde para la gente más joven tal vez resulta increíble que en la Argentina hubo épocas en donde nos decían qué debíamos leer, cómo debíamos tener el corte de pelo, qué debíamos pensar. Esa diferencia, que es notable, y que a veces
aquellos que nacieron en democracia afortunadamente no han conocido solamente a través de los libros, que es, me parece, lo que hoy podemos celebrar alegremente. Vamos a darle la palabra, empezamos con Marcelo Soto. Marcelo Soto ha sido, bueno, es todavía concejal, va a estar en funciones hasta el 10 de diciembre y su pertenencia es radical, pero forma parte del bloque que hoy apoya a Ricardo Poruchet y a nivel nacional a Cristina Fernández. Bueno, ante todo, si usted me permite, Hugo, yo quiero agradecerle a los organizadores de estos eventos conmemorativos por los 30 años de democracia, porque han ido formando, digamos, una serie de actividades que en todas me he sentido representado, y especialmente, si puedo personalizarlo, en Verónica Campo, amiga y concejal del partido del bloque, que me ha hecho personalmente la invitación. Escuché su reflexión y me quedé con lo último. Me pareció todo muy interesante, pero me quedé con lo último porque estaba hablando con Nahuel, un chiquito muy joven que estaba en mi oficina y que vino a participar de este encuentro. Y recuerdo con mucha precisión lo último que dijo, la cuestión de que nos controlaban cómo vestíamos, qué leíamos o cómo usábamos el cabello. Alguna vez el padre Faber me preguntó por qué usaba el cabello largo, y le digo, es uno de los símbolos de la resistencia que me quedó de aquel entonces. Tuve el orgullo, gracias al pueblo, por la democracia, este gobierno del pueblo que me eligió 3 periodos consecutivos como concejal, y siempre he tenido el pelo largo y vivo en una sociedad, gracias a Dios, que no me discrimina por ello, no representa ningún pecado, pero básicamente es un símbolo, ¿no? Lo que usted planteó en términos de que nos controlan eso. Yo recuerdo que estaba estudiando la escuela número 1 de Merlo y era muy frecuente que entraran los militares como hoy no lo pueden hacer ni en la universidad ni en ningún establecimiento educativo, a medirnos si el pelo digamos era más largo que el cuello de la camisa, se extendía más allá del cuello de la camisa. Pero no es lo más grave, ¿no? Porque eso es muy risueño comparado con la catástrofe que significó la dictadura, no solo en lo económico, sino en lo humano, por todos los compañeros que hemos perdido en aquel entonces, que se resistieron de otra manera, no con el pelo largo, sino luchando para que se restituya la democracia, y no solo pusieron sus ideas, su trabajo cotidiano, sino que pusieron nada más y nada menos que su propia vida. Como usted bien dijo, y un disparador y muy importante, la democracia, en definitiva, como se lo plantea etimológicamente, representa el gobierno del pueblo, y el pueblo, por supuesto, en esta cancha, como usted dice, elige distintos actores, qué jugadores pone, y por supuesto los resultados no han sido siempre los más, en algunos casos han sido muy buenos, en otros buenos, en otros muy malos. Y esto es lo importante, creo, de estas reuniones y de estos encuentros que hacemos, ¿no? Poder evaluarlo en democracia y decir cuándo nos equivocamos y cuándo hemos tenido acierto. Usted me plantea algo que a mí en muchas ocasiones, y le quiero decir el título personal, hemos reunido con jóvenes en actividades que organizó Laura Funes, y me invitaban a ser uno de los disertadores y por lo general no aceptaban. Y digo, ¿por qué? Por esta cuestión, que a mí en lo personal es muy profundo. Cuando nos presentamos teníamos que decir a qué partido político pertenecíamos. Y yo soy radical, pero no parezco los padrones. Decía, no puedo decir que soy radical porque no parezco a los padrones, no puedo decir que soy justicialista porque no lo soy. Y un joven militante me dijo, usted es un militante nacional y popular. Y la verdad que me pareció más importante que pertenecer a un partido político. Y digo, ¿por qué? Porque yo creo que Alfonsín fue mucho más que solamente jugar a la cúpula de las Fuerzas Armadas. Alfonsín, y como muchas veces en programas, a veces cuando usted participa y son criticados, aparecen muchas imágenes, siendo de los primeros que enfrenta a la corporación de campo, es chiflado, y con mucha valentía decía, estos que me chiflan son los que antes, muertos de miedo. O ahí mismo realistas nos recuerdan que era el hombre que por primera vez en la democracia denuncia a Clarín como una corporación que era, digamos, el artífice de los desánimos del pueblo. Que después lo confesó Menem, ¿no? De que
era un cargo menor, ser presidente, y ellos decidían cuándo un representante del pueblo terminaba o concluía su mandato, o qué tenía que hacer. Entonces, para mí, en lo personal, si me permite, fue mucho más que eso, sobre todo porque, si bien es muy importante, creo que es uno de los hechos históricos más resonantes mundialmente, de que un presidente juzgara a los genocidas en acto presente, ¿no? En otros casos, como con Alemania nazi, pasó, pero no estaban presentes. Representó esto nada menos que en un contexto muy difícil, porque no solo teníamos esto que usted plantea, Hugo, que era este golpe económico, sino que teníamos internamente los levantamientos recurrentes de Seyandín, de Rico, que cuando veían las boletas también se incorporaron digamos, a la democracia y también presentaban su candidatura, tenían esa salida dentro de la democracia y se les permitió, y bienvenido sea que se sumaran, sino que también tenían los 13 paros generales, los miles de paros sectoriales, pero así todo creo que, y discúlpenme la comparación, igual que Kirchner no dejó sus principios en la puerta de la Casa Rosada. Realmente hizo lo que pudo, en el contexto que pudo y en la situación que pudo. Y bueno, para cerrar, bueno, no quiero monopolizar, me extendí demasiado, sí apoyo el gobierno local, sí apoyo el gobierno nacional, porque muchas plataformas políticas de distintos candidatos que he apoyado en mi vida, más allá de los errores de gobierno, muchas de las cosas que nosotros poníamos en la plataforma y nos llevamos a concretar, las concretó. Y como ustedes decían en la cancha, yo he visto en esta democracia los lecos, los patacones, el club del trueque, la gente que no tenía que rifar o subastar una bicicleta para acceder al alimento. Y hoy, y de esto me siento profundamente feliz, independientemente de qué lugar estoy en un partido político o no, cuando veo que alguien tiene su pensión, su jubilación, su asignación universal, que se bajó la desocupación del 25% al 6% y pico, como se anunció el otro día, cuando se recupera la industria, cuando se recupera que la gente y los jóvenes sobre todo se incorporen a la política y participen, la verdad me siento profundamente satisfecho de esta democracia, más allá de los errores y los jugadores que todos sabemos que no han estado a la altura de las circunstancias, que fueron cómplices, partícipes necesarios, continuadores de los modelos que venimos a resistir, pero realmente me siento felizmente un colaborador, un militante de esas causas de los desposeídos, de esa causa de reivindicar los más humildes. Así que les agradezco profundamente a todos por haberme invitado. Cianelli fue concejal del Partido Justicialista, actualmente está dedicado a la militancia fuera del Consejo Deliberante. Bueno, muchas gracias, buenas noches a todos, gracias por la invitación. Y bueno, es todo un tema esto. Yo me quiero remontar un poquito al 1 de mayo de 1974, cuando militábamos en la Juventud Peronista. Ese 1 de mayo, me acuerdo que recostada sobre lo que es el Banco de la Nación Argentina, estaba la columna de Montoneros. Y nosotros, la columna nuestra de acá de Marcos Paz, estaba muy cerquita. Y me acuerdo que estábamos prácticamente pegaditos, estábamos Manuel y yo, que éramos, digamos, los encargados de mantener la fila en orden. Bueno, en un momento determinado, cuando Perón los trata de imberbes y qué sé yo qué, la columna de Montoneros pega la vuelta y se retira. Ese día, tanto en Diagonal Norte como Diagonal Sur, Avenida de Mayo, por todas las entradas posibles a la Plaza de Mayo, revisaron uno por uno cada una de las columnas que iban entrando. Los revisaban. Bueno, la cuestión que del Banco Nación salió el sindicalismo con palos, con látigos, con piedras, fue una cosa que tuvimos que salir corriendo, pero porque realmente estaba armado eso, y así eso no me lo puedo olvidar más. Terminé, yo creo que corriendo por Florida hasta Corrientes, no paré,
y los compañeros que cometían el error o intuitivamente se metían en los locales de Florida, les pegaban una paliza pero descomunal. Fue realmente muy triste lo que sucedió, y después lo que nos fue pasando a partir de esa entrada a la clandestinidad de Montoneros, la cual nosotros medianamente estábamos identificados con su posición política, nos dejaron un poquito desconectados del mundo, porque nosotros, por ejemplo, acá en Marcos Paz trabajábamos muy bien con la juventud peronista, estábamos distribuidos en barrios y estábamos identificados con la gente. Cuando sucede esto, nosotros no teníamos la posibilidad que tuvieron muchos de decir, bueno, se pudieron exilar porque tenían un pariente en Europa o en México, porque los papás le prestaron plata para viajar. Nosotros no teníamos esa posibilidad, nosotros nos tuvimos que quedar acá y esperar a ver qué es lo que realmente pasaba, porque no teníamos otra posibilidad. Y realmente fue una época realmente triste. Así que después cuando por primera vez yo voté a los 25 años por primera vez, en 1973, así que fíjense la idea política que podíamos llegar a tener hasta ese momento, pero evidentemente se fue plasmando a través de las distintas organizaciones, y realmente se pudo conseguir la vuelta de Perón y todo lo demás. Ahora cuando viene el golpe militar del 76, ahí vino el problema, y tuvimos que esperar. Realmente no se podía, viajábamos a trabajar y no podías hablar, no se podía hablar porque no sabías quién te estaba escuchando, quién no. Realmente fue un momento muy triste, pero de cualquier manera se me viene a la mente la Plaza de Mayo llena el día que hizo Galtieri el acto por las Malvinas. Eso realmente a mí personalmente no me gustó, me daba tristeza, porque digo, no sabemos lo que está pasando realmente, y fuimos a legitimar una junta militar, porque si les iba bien en la operación Malvinas, evidentemente todavía lo tenemos acá. Entonces realmente eso fue lo que, gracias a los 200 y pico de soldaditos que dieron la vida por nosotros en Malvinas, creo que le tenemos que dar gracias eternamente por lo que hicieron, pero a la vez dieron su vida para que nosotros hoy tuviéramos la democracia que estamos viviendo. Realmente creo que fue el momento que precipitó la caída de la Junta, y bueno, y el ser a partir de la democracia, el haber sido designado como por ejemplo Ernesto Silva, que nos acompaña acá, haber sido concejales en aquel momento, fue una satisfacción muy grande. Y bueno, tuvimos que empezar a convivir con la democracia. No sabíamos ni de qué se trataba cuando nos sentamos el primer día en la banca, pero bueno, fuimos aprendiendo, y realmente es lo que estamos cosechando a partir de aquel momento. Yo creo que pusimos la piedra fundamental, no solo a nivel nacional con el gobierno de Alfonsín, sino a nivel local con la gente que nos representaba en aquel momento. Así que yo les agradezco
dejar la palabra para otros invitados. Yo lo que quiero sí, porque por ahí soy uno de aquellos de los primeros concejales. Nosotros éramos 6 justicialistas contra 8 radicales y no me olvido más, el 30 de octubre, cuando ganó el radicalismo a nivel nacional y también en Marcos Paz, nosotros teníamos la unidad básica en Sarmiento y San Martín, y el comité radical estaba acá frente al Café Los Angelitos, ahí estaba, y no me olvido más, todos radicales y justicialistas caminando por el medio de Sarmiento, lo fuimos a saludar al doctor Emiliano Rodríguez, que había ganado. Y ese momento, independientemente de que la figura del negro Rodríguez convocaba, ¿no? Porque era una persona querida por todo el mundo, pero de cualquier manera no me olvido más de ese acontecimiento y lo voy a tener de por vida, porque después no volvió a suceder una cosa semejante. Ya después empezaron las confrontaciones y todo lo demás, así que bueno, yo quería, y hay otro motivo también que quiero que sepan, porque probablemente no lo escucharon nunca. En aquel momento, los que representábamos en el Consejo Deliberante a los partidos acá en Marcos Paz, teníamos una conciencia política que no nos interesaba demasiado lo que íbamos a ganar. Yo me acuerdo, lo primero que hicimos fue, nosotros teníamos que cobrar 3 dietas, y lo primero que hicimos fue donar una dieta, no cobrar una dieta para que, para ayudar a la municipalidad en ese momento. Son cosas que si uno de pronto no las dice, mucha gente, muchos de ustedes que son jóvenes no lo saben, y me gustaría que se transmita eso, porque para mí fue un orgullo haber integrado aquel Consejo Deliberante de 1983. Gracias. Pero lo digo ahora, más o menos cada orador tiene 10 minutos más 2 adicionales. Hasta ahora más o menos lo vienen cumpliendo, así que no he tenido, me han dejado acá la campanita, así que voy a usarlo. Bueno, haciendo una distribución lo más equitativa posible, volvemos, vamos al frente grande ahora con Oscar Marco, que es concejal. Gracias. No lo voy a tomar como una tarea de libertad de expresión, ya me limitan. Bueno, yo he vivido varias etapas para recordar y algunas para olvidar. Digo como detalle que cuando Perón gana la primera presidencia, yo tenía 15 años. Es decir, lo viví. Y en mi casa, una casa muy politizada, mi padre y mi madre, se vivían los acontecimientos. La segunda presidencia, obviamente, era un muchacho mayor, también viví esa etapa de la democracia, una democracia bastante conflictiva. Quizás haya sido, y al correr de los años algunos lo va analizando y se va dando cuenta, esas políticas populares del peronismo que obviamente despertaron reacciones muy importantes y oposiciones salvajes. Y también, en alguna medida, desde el peronismo y desde el gobierno se fueron cercenando algunas libertades de prensa sobre todo, cosa que nos pareció bastante no tan mala, porque esa presión de la prensa en aquel tiempo era también muy salvaje, y evidentemente era la reacción casi esperada por las políticas populares del peronismo.
Yo creo que volviendo o empezando a hablar sobre estos 30 años de democracia, 3 décadas diferentes, la primera década de la segunda y la segunda de la tercera, creo que hemos avanzado mucho y creo que tendríamos que analizar esas 3 décadas, a ver qué nos dejó, en qué hemos acertado, cuál fue la participación, el aporte que ha hecho la ciudadanía. Porque también en algunos sectores parece esperar todo de la política, y es cierto que la actividad política la va a regir el destino de un país, es cierto, pero también los ciudadanos nos tenemos que anotar con nuestras responsabilidades. Y así ocurrió a partir del 83. En el caso personal, yo había dejado de militar acá por el 60, por una cuestión familiar, y retomo en el año 83 la actividad política. En lo local diría que hubo 2 hechos fundamentales que me animaron a reinstalarme otra vez en la actividad política y participar en forma directa. Una fue haberme conocido con Darío Díaz. Ese fue un hecho fundamental, conocer a Darío Díaz, un luchador, un militante, un hombre perseguido por la dictadura, un hombre comprometido con los derechos humanos, habiendo jugado su tranquilidad familiar, personal, por sus amigos, por sus compañeros de militancia. Ese fue un hecho fundamental y ahí tomé la decisión de participar en Marcos Paz. Bueno, después ya ingresé en el Partido Intransigente y empecé esa actividad en partidos chicos. Y acá también quiero explicar 2 cositas y ya me estoy acercando a los 10 minutos, porque Prema me niega. Bueno, militar en partidos chicos es siempre mucho más esfuerzo que en grandes estructuras partidarias, porque el partido chico no solamente tiene que luchar con problemas económicos, etcétera, sino también con el esfuerzo personal. Hay que contar con mucha mayor vocación. Alguien decía alguna vez, me parece que era un intelectual de izquierda, que la política se conocía mucho más en las estructuras chicas. Los partidos chicos eran los tipos que sabían política. ¿Por qué? Y porque tenían que redoblar esfuerzos para informarse, para emplear los mejores métodos de militancia política. Y es cierto, nos costó mucho empezar con el Partido Intransigente y después siempre tratando de organizar terceras fuerzas que tuviera que abrevar en los partidos grandes con sus mejores propuestas y con esas mejores propuestas de ambas estructuras partidarias importantes como el PJ y la UCR, tratar de hacer una tercera posición política. Nos costó mucho, tuvimos suertes, a veces tuvimos éxitos y fracasos, y bueno, hoy en eso estamos. Como dije, y con esto termino, la primera circunstancia feliz como para que yo me volviera a la militancia fue conocer a Darío Díaz. La segunda fue ya incorporado a la actividad política, fue conocer a una piba muy joven que quería empezar a incursionar en la política y que me impresionó por algún dato que tenía por su posición ideológica partidaria. Adriana Cruz. La fui a ver a la casa, jovencita, y también tomé el compromiso casi a partir de ella con la juventud para decir no nos podemos quedar en casa desde el momento en que la democracia se ha reconquistado con 30.000 desaparecidos y con tanto esfuerzo de tanta gente. Por lo tanto, esa es una pequeña historia que quería contarles a partir de la invitación que nos hace. Muchas gracias. Cuando dice 20 años no son nada, imagínense 30. Estaba mirando, casi todos los protagonistas del año 83 están muertos. Raúl Alfonsín murió en el 2009,
Ítalo Luder murió en el 2008. Recuerden, Luder y Alfonsín concentraron multitudes en la 9 de julio. Lorenzo Miguel murió en el 2002. Herminio Iglesias murió en el 2007. Álvaro Alzogaray en el 2005. Saúl Ubaldini en el 2006. Alejandro Armendari, el que fue gobernador de Alfonsín en la provincia de Buenos Aires, en el 2005. Augusto Conte, un emblema de los derechos humanos, se suicidó en 1992. Oscar Allende murió en 1996. Rogelio Frigerio en el 2006. Son algunas de las figuras relevantes de la década del 80. Bueno, vamos a seguir ahora con alguien que fue concejal allá por la década del 80, que es radical. Presidente del Consejo, Ernesto Silva. Buenas noches a los que no saludé, también como todas las personas que están acá en esta mesa. Quiero agradecerle a quienes han tenido la gentileza de armar, congeniar en este recordatorio, no de personas sino de las instituciones, concretamente del sistema democrático. Y acá estamos, los gerontes que todavía sobrevivimos por edad y por paciencia. Como dice Fierro, desde que todos cantan, yo también me voy a sincerar. Pertenezco a una familia humilde. Papá y mamá fueron, mamá es justicialista por naturaleza y por convicción. Papá fue un ferviente adherente y vivió el 17 de octubre en Pata, en la Plaza de Mayo. Tengo dos hermanos acérrimamente justicialistas. Y como siempre hay una oveja negra en la familia, quien lo que suscribe, soy radical, por convicción. Digamos que, si se quiere, podría decir en esta mesa que soy radical histórico, o que me he conservado virgen. No sé, el tiempo es puro, pero sin soda. Mi historia comienza en el 73. Voté por primera vez, lo recuerdo, a Balbín, y casi no lo nombro a Fernando porque lo tuve de profesor, también desgraciadamente de la Rúa. Mi convicción fue esa y seguirá siendo hasta el último día de mi existencia. Pero respeto a quien no piensa y no actúa como siente mi convicción. El 83 no me encuentra con la efervescencia de querer participar como un hecho nuevo. Ya la primera garroteada la había tenido recibiéndome humildemente de abogado en el 75, y a los 2 días de haberme recibido en un acto en 7 y 51 con otros correligionarios, fuimos presos con el viejo Balbín allá en La Plata. Situación que a papá no le produjo nada más ni nada menos que una reflexión. Le dije: mira papá, me afilié al radicalismo y aprendí la primer noción del sistema democrático y del respeto por la diferencia, porque me dijo que yo era libre y que le parecía magnífico que lo fuera, pero que fuera consecuente. A papá lo tengo como ídolo natural y de la primera referencia, no solo de la existencia, sino de la libertad del sistema democrático. Esta fue mi premisa. Nos encontró el 83 con alguna efervescencia a más de uno, y encaballados con el fenómeno arrasador del preámbulo, algunos nos vimos sentados por obra y magia de la casualidad. Tratamos de poner lo que mejor de sí
cada uno tenía. De eso no me cabe la menor duda. Tanto nuestro secretario, que hablábamos con la gente, Carlitos Tacones, y el entrañable don Alberto Landoni. Yo recuerdo a todos los compañeros justicialistas, los que no están, como por ejemplo Darío Mayolino, y no quiero olvidarme de nadie, muchos más, Cincunelli, Aguilar, etcétera, etcétera, y a mis correligionarios como Pane, en fin, podría hablar de Agustín Marciano. Nos recordábamos porque era otro Marcos Paz, cuantitativamente y lamentablemente cualitativamente. Ya agotando el tiempo, quiero decirles que yo vengo en el sistema democrático como un ilustre desconocido vecino de Marcos Paz de toda la vida, diciéndoles que como tipo que pasó por la política y como vecino de todos los días, jubilado docente, tambero y eventualmente ejerciendo el derecho, puedo hacer rendición de cuentas en el momento que me paren, y no por requisa militar, sino por convicción y por conducta. Creo que también hay méritos que uno no los debe destacar, pero sí que los debe exhibir en el momento oportuno. El contador Pressman habló que con la democracia en la cancha a lo mejor no se comía. Yo pienso que el sistema democrático y un buen laburo al que debemos todos aspirar por naturaleza y por dignidad nos da de comer. Tenemos cosas logradas, pero a mí, como abuelito, me preocupan las que faltan. No por mí, sino por las futuras generaciones, incluyendo a mis hijos, contemporáneos de todos ustedes jóvenes. Y digo que en la salud, para aquellos que tenemos la suerte de tener un abuelo social, no nos preocupa tanto, pero me preocupa cuando viajo en colectivo o cuando viene el tren, para aquellos que mencionan el tren y no saben si pasa por la vía o por dónde anda porque jamás lo han tomado. Quiero decirles que lamentablemente algunas personas en el sistema todavía, el sistema democrático tiene muchas deudas. Y lo más grave de la deuda es la deuda interna. Hemos avanzado mucho. Yo no voy a hablar de las juntas, creo que no tiene sentido. No voy a hablar de los condenados, de los indultados, de los sobreseídos, de los que fueron sobreseídos incorrectamente, de los que merecerían estar procesados. A mí no me corresponde. Le corresponde a la justicia que se aprueba. Le corresponde al Poder Legislativo protegernos a través de leyes y a jueces que apliquen la ley como corresponde. A los funcionarios públicos que hoy nos gobiernan les cabe la responsabilidad de elegir las conductas más adecuadas. Escuchando hace poco tiempo a un poeta salteño, el Cuchi Leguizamón, decía sabiamente que hay tipos que pasan por la vida y que son funcionarios por el simple movimiento de la urna y que no ven más que sus narices. Esos son los mediocres. Y que hay otros que pasan por la vida siendo estadistas, porque levantan la vista y miran hacia el futuro. Yo quiero para mis correligionarios, compañeros, conciudadanos, para todos los habitantes de este país, para mis nietos, para los de ustedes, quiero evidentemente un país mejor que este. Si este es bueno, pretendo uno mejor. Y para eso creo que cada uno de nosotros tiene que ser responsable. Apuesto a la educación, apuesto al trabajo, apuesto a la cosa buena de la vida. Es cierto, los griegos no solamente fueron sabios porque inventaron este sistema perfectible, pero sí irreemplazable. De manera que yo les agradezco, estoy muy contento porque la divina providencia me ha dejado ver estos 30 años, 3 décadas distintas de aciertos y desaciertos. En definitiva, cada uno sabrá cuál es su conducta y cuál es su colaboración en la misma. Yo les agradezco infinitamente y quiero decirles que estoy profundamente convencido que no hay otro sistema que no sea este, que pretendamos todos a través del voto responsable elegir a los que corresponde y que exijamos
a los funcionarios y que con nuestra conducta también colaboramos con el sistema. Muchísimas gracias. Que me preocupa el futuro, y indudablemente cuando estamos hablando del pasado en realidad lo hacemos de cara al futuro. La historia es la política del pasado, como la política es la historia del presente, y con relación al futuro me parece interesante citar a Woody Allen. Dice Woody Allen que le preocupa el futuro porque es el espacio que va a pasar el resto de su vida. Vamos a pasar ahora, de alguna forma es un poco una desatención, pero hemos dejado a la dama para ser anteúltima y al invitado de La Plata al último. Bueno, así que Claudia Campero, que ha sido reiteradas veces concejal por el Partido Justicialista. Bueno, muy buenas noches. Agradecerle profundamente la invitación, porque bueno, hace 4 años que me fui del Consejo y la verdad que un gusto que me hayan invitado. A usted darle la bienvenida a nuestro distrito. Y quiero pedirles autorización a ustedes para nombrar a los compañeros que hoy no están acá, que pasaron a otro mundo, y que creo que es bueno nombrarlos en estos momentos. Yo inicié en el Consejo en el año 97 y trabajaba con Elvira Silva, trabajaba con Daniel Pereira, que era nuestro jefe de bloque del Partido Justicialista. Después se sumó el Cholo García, y no me quiero olvidar de ninguno de mis compañeros que estuvo durante los años que yo estuve, y me gustaría que en vez de hacer un minuto de silencio le demos un gran aplauso, porque de algún lado nos están mirando. Creo que fueron parte de estos 30 años de la democracia. Bueno, hablar desde el lugar de la mujer. Creo que si a veces las cosas son difíciles, a las mujeres se nos hace doblemente difícil. Acá hay compañeras que han trabajado conmigo, el caso de Adriana, de Laura, que justo estaba embarazada y tuvo su bebé. Así que yo creo que hoy las mujeres, más allá que cada uno tiene su partido político, ustedes saben que yo soy peronista, creo que hoy la mujer tiene el lugar más deseado por un político. Hoy la mujer está representada por nuestra querida Cristina Fernández de Kirchner, que creo que es el cargo más importante dentro de la política. Tenemos en la provincia ministerios claves, las mujeres. El Ministerio de Gobierno, el ministerio más político, está ocupado por una mujer, que es la compañera también Cristina Álvarez Rodríguez, sobrina nieta de nuestra querida Eva Perón. Después tenemos muchas mujeres dentro de este gabinete, que yo no comparto esta gestión, fui de la primera mujer del Frente para la Victoria en el año 2005, pero no soy de la línea del señor intendente. Creo que bueno, ya le digo, doblemente difícil es el trabajo de la mujer, porque no solo tenemos nuestra casa, tenemos que darle de comer a la familia, guiar toda la casa y encima hacernos el lugar para venir a trabajar de lo que nos gusta, porque nosotros hemos aceptado tal vez ir en unas listas y creo que más allá volcamos nuestras pasiones en este salón tan que digamos que es la cuna de la democracia, esto, ¿no? Es el lugar donde cada uno viene y expresa sus pasiones. Yo he vivido cosas muy lindas acá como cosas muy duras. Nosotros hemos tenido que a veces desde la banca a veces hemos tenido que afrontar cuestiones muy difíciles. Yo voy a hablar desde la época que estuve yo, del 97 al 2009. Vivimos el 2001
que para nosotros no fue nada fácil tener que levantar una mano para bajar el sueldo a los empleados municipales, como representante de la Comisión de Hacienda y firmaron dictámenes, ¿no? Pero bueno, desde la parte política también hemos propuesto que todos los cargos políticos tuvieran el 25% de descuento, no lo que fue, y empleado de la categoría más baja no descontarle el sueldo. También bien hemos tenido la satisfacción de que a empresas se han venido a instalar a Marcos Paz y darle desde esta banca el apoyo para que todo eso sucediera. Hemos creado también la zona industrial en la Ruta 6, que también yo he estado a cargo del consejo porque él era el presidente y yo era la vicepresidenta. Él tuvo un problema de enfermedad y me tuve que hacer cargo. Y después, como algo creo que es destacable también, que de eso no me voy a olvidar nunca, había una mujer que no era de mi partido, era de la Concertación por Marcos Paz. ¿No se acuerda bien? Esa señora un día tuvo que votar algo que no estaba de acuerdo. Lo votó, nos presentó la renuncia, dijo que votaba por obediencia partidaria y nos presentó la renuncia al Consejo Deliberante. Creo que en la época que estamos viviendo son gestos destacables. Y voy a dar su nombre porque creo que es una mujer muy honorable, que es la señora Inés Calisto. Así que bueno, y después del año 83, era muy chica, yo no voté porque soy clase 65, pero voy a contar una travesura que hice con una amiga que está sentada allá. La madre de ella y mi mamá eran peronistas. Y nos afiliaron a los radicales, casi nos matan, les puedo asegurar. Después nos desafiliamos. Pero bueno, esas cosas que uno hace a los 18 años que fueron problemas familiares. Bueno, y después, ¿qué puedo decir? Que la mejor forma de vivir es la democracia. Creo que muchos compañeros han puesto el lomo y han dado su vida por un país mejor, y lamentablemente Marcos Paz tuvo muchos compañeros que tenemos todos en el corazón que han dado su vida por vivir en un país mejor. Nada más. Lo hemos dejado para el final al invitado, al historiador César Arrondo, es historiador radical. Así que vamos a dejar el cierre. No sé, después, por supuesto, si quieren hacer preguntas, lo vamos a hacer. Bueno, buenas noches a todos. Agradecer la invitación que se me ha hecho a concurrir a esta actividad que me parece más que honorable. 30 años de democracia son un motivo muy importante para festejar. Y cuando Fito me llamó, le dije con mucho gusto, puedo venir desde La Plata. Yo soy profesor en la universidad, en la Facultad de Periodismo, profesor de Historia Argentina, y de alguna manera investigador. Soy investigador de los vascos, por lo que es la colectividad vasca. Soy investigador del conflicto político vasco actual. Soy investigador del radicalismo y tengo temas de investigación y publicaciones sobre el peronismo también. Esto hace de que de alguna manera sea una prenda de unión nacional casi, ¿no? ¿Qué decir? Bueno, yo no voy a hablar de lo local porque es la primera vez que estoy en Marcos Paz. Pero los otros días también fuimos a una escuela y hubo una asamblea de este tipo que me parecen muy oportunas, y los chicos me pidieron, dice, usted que es profesor de historia, cuéntenos cuántas veces hemos vivido en democracia y cuántas veces no. Y yo digo, bueno, llevaría mucho tiempo, pero vamos a apelar a la memoria y hacer un repaso. Nuestra historia no es tan larga, son 203 años, no es tanto. Así que, te digo, si tienen un poquito de paciencia, en 10-15 minutos, y si no me olvido de cosas, por lo menos hablar qué ha sido la historia de nuestro país. Porque como bien se dijo en esta mesa, la historia siempre hay que tenerla presente, para no caer en los mismos errores. Pues muchas veces nos olvidamos de acciones de personajes en este país
pasan los años y la gente se olvida y vuelve a insistir con esos personajes, sin diferencias de partidos, que por ahí le han hecho mucho daño al país. Y en cuanto a la democracia, somos un país de democracia muy frágil en toda nuestra historia. Entonces le decía a los chicos, lo que hoy es la Argentina éramos una colonia española. Y el 25 de mayo de 1810 un grupo de compatriotas, hijos de españoles, la mayoría, enterados de lo que había pasado en Europa, que Napoleón Bonaparte estaba preso, decidieron armar el primer gobierno patrio. Y la primera pregunta es, ¿cómo fue ese gobierno patrio? Y fue un gobierno de una revolución que fue municipal, es como si se hubiera hecho aquí, en este municipio. Todo lo que es hoy la Argentina no se enteró de un día para el otro lo que había pasado. ¿Y cómo se eligió esa junta? ¿Hubo democracia? Y una democracia parcial, porque los invitados al cabildo eran personas que tenían cierta resonancia en la sociedad, que tenían un soporte económico, o sea, no participó todo el pueblo de ese proceso, pero bueno, estamos en el siglo XIX. Y yo digo, muchas veces la gente son personas de su siglo. No podemos decir que alguien se comporte como en el 2013, alguien que ha vivido en el siglo XIX, por distintos motivos, porque hay otra cosmovisión, hay otras ideas, hay otra sustanciación de los temas. ¿Qué pasó entonces? Le digo, bueno, la idea era organizar este país, y hay una asamblea en el año 13 que era para declarar la independencia, pero a los argentinos y a los radicales en particular les gustan mucho las internas, Entonces esa asamblea solo decidió que iba a haber otra asamblea, que fue la asamblea del Congreso de Tucumán. Una asamblea apresurada, no es que dijeron, hoy va a ser porque va a ser. ¿Qué pasó? En el año 1815 el rey salió en libertad y preguntó qué pasa con las colonias. Y alguien le dijo, las hemos perdido las colonias, y en ese sentido dice, las voy a recuperar. Entonces había que declarar la independencia, a veces hacen cosas de necesidad. Y en adelante emerge una figura que para mí es la síntesis de nuestra historia y nacionalidad, que es el general San Martín. Si bien yo no soy muy militarista, pero me parece que es una figura esencial de nuestra historia. Viene la guerra de la independencia, José de San Martín le va a dar la independencia a 3 países, a la Argentina, a Chile y a Perú, que no es poco. Terminan estas guerras de la independencia y los argentinos de ese momento habrán dicho, bueno, ahora sí vamos a organizar nuestro país. Y lamentablemente no, porque hay 2 formas de ver de cómo hay que organizar este país, y el país se envuelve en una discusión entre unitarios y federales, con las disidencias propias entre federales también, porque no todos eran federales de la misma manera, que va a llevar al país hasta el año 1852, cuando de alguna manera Urquiza derrota a Rosas en la batalla de Caseros, y esto posibilita un hecho muy importante para el país, que se institucionalice, o sea, que tenga una constitución. Se llama a un congreso en la ciudad de Santa Fe, y al otro año tenemos una constitución. Y esa constitución va a decir que nosotros, los argentinos, elegimos como modelo una república. Y para que haya una república tiene que haber democracia, y para que haya democracia tiene que haber partidos políticos, porque no existe ninguna democracia con un partido solo. En ese sentido, todos pensamos, bueno, ahora ya estamos bien, tenemos la Constitución, ahí están las herramientas, el presidente dura 6 años, después tendrá otro, y así sucesivamente. Pero hay otro problema del país, no es lo mismo el interior, nosotros que estamos del interior, que los porteños. Y a los porteños esta Constitución mucho no les gustaba, con lo cual el país se divide entre 1854 y 1860 en 2. Por un lado Buenos Aires y por otro lado la Confederación Argentina. Luego de algunas guerras, que alguna vez la historia explicará, algunas donde nadie peleó contra nadie, o sea, Urquiza contra Mitre, y ningún historiador lo puede explicar, pero ahí tiene algunas explicaciones de algunos pactos el país unifica. ¿Por qué nadie lo puede explicar? Porque, bueno, hay que decir una cosa que nadie la acepta por ahí en la historiografía tradicional, es un momento de auge del liberalismo político y un momento de auge de la masonería en la Argentina, y tanto Mitre como Urquiza son masones. Y en el año 1857 hay una reunión de masones donde los que son masones de alguna manera dicen que van a contribuir a la unión nacional, y por eso en esa batalla Urquiza se retira y no hay pelea y permite el tránsito hacia la unidad nacional. Pero esto se encuentra en poquitos libros, no muchos, no los textos que vemos todos los días en la facultad tampoco. Y ahí empiezan las presidencias tradicionales. Ahora sí, tenemos una constitución y tenemos de alguna manera un sistema político, una república. ¿Y esa república cómo funciona?
a medias. Tres presidentes importantes para la Argentina, hombres del siglo XIX. Hoy dirían que eran liberales en lo político, sí lo eran. Y en lo económico también, porque era el modelo reinante en todo el mundo. Y están pensando una Argentina que sea como Australia, que sea como Canadá, una Argentina de progreso. Tres problemas para resolver estos tres presidentes. El primero, organizar el Estado, entonces que nos habíamos estado peleando, con lo cual mientras nos peleamos no se construye. Y eso pasa en toda la historia argentina. Cuando los partidos políticos se enfrentan y pelean, las energías van en el enfrentamiento y no en la construcción. Se organiza el Estado, que es hacer las instituciones, los códigos, hospitales, puertos, todo lo que hay que hacer. Segundo problema, hay una Constitución, y una Constitución rige con unos límites determinados. Cuando pasamos al Paraguay, la Constitución paraguaya; cuando pasamos a Uruguay, la Constitución uruguaya. Entonces hay que fijar los límites y se ocupa el territorio nacional. Si nos ponemos a discutir cómo se ocupó el territorio nacional, estaremos un mes charlando en esta mesa. Pero se ocupó el territorio nacional, que es la segunda campaña al sur, que la primera la había hecho Rosas unas décadas antes. En ese sentido, ahora tenemos un territorio, tenemos un Estado, pero tenemos un Estado con 1.800.000 habitantes. La Argentina tiene la misma dimensión que tiene, de alguna manera, nuestro país. Y ahí aparece una cosa que hoy falta en esta democracia actual, que son políticas de Estado. Recién ha habido en Chile elecciones y va a cambiar el gobierno de la derecha al centro izquierda o a la socialdemocracia, y los diarios dicen, bueno, habrá pocos cambios, porque todos los partidos políticos en esto están de acuerdo. Así que estas políticas se mejorarán, se adecuarán a la situación. Y aparece una política de Estado que es la política migratoria. Se votó en el Congreso una ley de migración en 1876, y entre 1876 y 1910 al país vienen 6 millones de personas. 1 millón de esos o se vuelven o siguen en Estados Unidos. Pero el país se va a poblar con un crisol de razas, sobre todo de gente de Centro Europa y del Sur de Europa, que son los países que más aportan a esta situación. Continúa el modelo, un modelo agroexportador, que sigue siendo agroexportador y que depende de los mercados internos y que depende de los mercados externos sobre todo. Cuando los productos que los argentinos vendemos valen, tenemos un buen bienestar. Cuando los productos que los argentinos vendemos no valen, la situación económica lo acompaña, o como se dijo aquí, hay una deuda externa, empiezan a venir los problemas. Y en ese sentido el modelo cerraba de alguna forma, pero falló en una cosa, y yo siempre digo, falló en lo político, porque muchos de los inmigrantes que ya habían sido nacionalizados argentinos por prestar algunas situaciones a favor de la patria, y sus hijos que ya eran argentinos no tenían derechos políticos. La política era cuestión de una élite, entonces no había democracia. La democracia existía en la letra de la Constitución, el presidente se cambiaba cada 6 años, pero para cambiar ese presidente se utilizaba por un lado el fraude y por el otro lado un puñado de dirigentes que se ponían de acuerdo con una lapicera y hacían los cargos en todos los lugares. Para que en la Argentina haya cambios tiene que haber crisis económica, y es lamentable, porque ahí la gente, la mayoría de nuestra sociedad, yo no digo toda, empieza a pensar, empieza a recordar de que es mejor la democracia, que es mejor los derechos humanos, que es mejor la libertad. Y cuando la billetera está completa, y eso ha pasado en el último proceso, mucha gente decía que no, que acá no pasaba nada, que no había desaparecido, que todo estaba bárbaro y que había que seguir para adelante. Y esto pasó en la década del 80, Roca le va a dejar a Juárez Selman la presidencia y hay una crisis económica, una crisis en Europa, cuando Europa no compra, la Argentina no tiene a quién venderle, hay desocupación, caen los precios y hay crisis social. Eso es matemático en todos los procesos donde hay crisis. Y en ese sentido, un grupo de pobres, los pobres en la Argentina siempre han tenido una buena participación política a lo largo de toda la historia, un grupo de jóvenes en Buenos Aires se juntan para cambiar el modelo. El modelo era el unicato, el Partido Autonomista Nacional, con este sistema de intercambios dentro de las mismas familias. Y se crea una institución que se llama Unión Cívica de la Juventud, es el año 1889. Y bueno, vamos a armar un partido político, dicen, pero cuando miran para el costado, había gente toda de nuestra edad, unos cuantos colados a esa reunión de jóvenes, entonces dicen, bueno, Unión Cívica de la Juventud, con todos estos, si no se tiñen, todos estos que estamos acá, Unión Cívica de la Juventud no. Y nace la Unión Cívica, con dos vertientes muy particulares. Ahí están todos los enemigos del unicato.
están los católicos, Goyena y Estrada, desplazados por este liberalismo masónico, está Leandro Alem y está también Mitre, que ya había sido presidente. Y aquí a veces la sordera de los gobiernos, ¿no? El presidente de la coalición entonces dice, bueno, acá hay una gente que se reunió, juntó 7.000 personas para la época, imagínense. Es una actitud democrática, participativa, y piden un cambio y el gobierno mira para arriba y no atiende el cambio. Entonces queda la vía revolucionaria y aparece una revolución que es la revolución de 1890 o revolución del barco, que también para la Unión Cívica tiene sus consecuencias, porque Mitre no está de acuerdo en ninguna revolución, sino que en el fondo está de acuerdo con ser presidente otra vez, por los votos de la mayoría o por un acuerdo electoral. La revolución va a ser vencida, Juárez Celman va a dejar el poder, y de alguna manera esa Unión Cívica se divide en dos, porque ya no tiene razón de ser. Y emergen dos partidos políticos, la Unión Cívica Nacional, que son los mitristas, y la Unión Cívica Radical, con Alem primero y Hipólito Yrigoyen después, que siguen dos principios: la abstención de participar en sistemas poco democráticos y la revolución como método de lograr el poder para devolvérselo al pueblo. Porque un dato interesante cuando uno lee a Alem es que Alem encabezó el gobierno provisorio como presidente. Pero ¿qué decía en los considerandos de esa lista? Todos los que ocupen cargos en esta comisión provisoria no podrán ser candidatos cuando se ponga el proceso democrático en marcha. Así que los que ponían su nombre en esa junta provisoria no podían ser candidatos en el primer turno electoral. Imagínense hoy en día quién pondría el nombre, tendríamos por ahí la lista vacía, sin distinción de partidos. Lo cierto es que entonces las revoluciones van y vienen y llega el año 1910. ¿Qué pasa en 1910? Tenemos el primer centenario. Hay que mostrarle al mundo cómo este país, que tiene 100 años, ha progresado, y hay que hacer una gran fiesta. Y el presidente era Roque Sáenz Peña, supongamos que es acá mi amigo Roque Sáenz Peña, y alguien le dice, ¿y si los radicales justo hacen una revolución? ¿Qué hacemos en el medio de la fiesta? Va a haber gente de toda Europa, de toda América. Entonces Roque Sáenz Peña lo llama a Hipólito Yrigoyen y le dice, bueno, Yrigoyen, ¿cómo arreglamos esto? Con algunos ministerios, con algunos cargos. Yrigoyen era una persona para un profundo estudio, un krausista, una persona de barrio, siempre vivió en Valvanera, de perfil muy bajo, de poco hablar, pero de mucho armar. Y Yrigoyen le dice, no queremos ningún ministerio, lo que queremos es que usted, que maneja el Congreso, mande un proyecto de ley donde se vote un proyecto de ley para que toda esta gente que no tiene derechos políticos los tenga. Y esa es la famosa ley Sáenz Peña, que el año pasado cumplió 100 años, que garantiza el derecho obligatorio, universal y secreto, o sea, no nos van a mirar cuando votemos. Y cuando digo universal, siempre alguien se apura y me dice, las mujeres no votaban. No, ni acá ni en ningún lado. Recién el primer proyecto que se presenta es en la época de Yrigoyen, en el año 19, por el voto femenino, pero Yrigoyen nunca tuvo mayoría en el Senado. Solo en el año 29, y cuando se dispuso a nacionalizar el petróleo, vino el golpe de Estado con la Standard Oil, que hoy es Chevron, que es la misma empresa norteamericana que quería manejar el petróleo. En el 16 hay que elegir un presidente, Yrigoyen se presenta, el radicalismo levanta esa abstención y es el primer presidente popular de los argentinos porque vota todo el mundo. Con el padrón militar, por eso solo los hombres, y el ejército, que no es el mismo ejército de Videla, es el que provee de documentación para que la gente se identifique. Empieza un proceso democrático, 1916-1922 Yrigoyen, la Constitución dice que no era elección, 1922-1928 Marcelo Alvear, otra vez el presidente Yrigoyen, 28 al 30, y no llegamos a los 6 años porque se produce el primer golpe de Estado en Argentina. Dos cosas de Yrigoyen nada más, la defensa de los recursos nacionales, creación de YPF, y el apoyo a la reforma universitaria que posibilitó otros derechos que tampoco los ciudadanos comunes tenían, que es el acceso a la educación. Y hoy, todos los que hemos ido a la universidad no hemos pagado una moneda, y cuando a mí me invitan a ir a un lugar, digo, no puedo dejar de ir, porque con los impuestos de alguien a mí me pagaron la carrera, y como era medio burro tardé más tiempo, así que es una carrera y media. En ese sentido, dos cosas de Yrigoyen y la plena vigencia de la República. Viene el golpe del 30 y es la restauración conservadora, no hay más democracia, le digo, chicos, se acabó, vuelve lo de anterior, se perfecciona el sistema fraudulento, hay una elección el 5 de abril del 31 en la provincia que no está controlada por el régimen, en el cual gana el radicalismo y la elección va a ser anulada, pero después el régimen va a poner todo el acento en cómo de alguna manera la democracia no va a figurar en ningún lado. Hasta el año 46
previo a los hechos del 17 de octubre del 45, cuando Perón, por los sectores populares, obreros, es reclamado su libertad en la Plaza de Mayo. Los militares, como dicen siempre, bueno, ya se cumplió nuestra etapa, nos vamos, y vuelve la democracia. Del 46 al 55. Con un partido nuevo que se va a construir, porque Perón quiso ser primero candidato por la UCR que dijo que no, y fue candidato por un partido llamado el Partido Laborista de Cipriano Reyes, que eran los obreros que armó en Berisso, y llevó a una parte del radicalismo en su proyecto. Radicalismo Junta Renovadora. Hortensio Quijano, su vicepresidente, era radical. Llevó también una pata importante conservadora, el apoyo de los militares, el apoyo de la Iglesia y el apoyo también de otros sectores minoritarios. Dos gobiernos de Perón, ¿por qué? Porque en el 49 se modifica la Constitución y ahí sí se aprueba la reelección. Ahí viene el derecho para los trabajadores, que tampoco los socialistas pudieron de alguna manera nunca poder hacer formalizar en las cámaras, porque tampoco tenían mayoría igual que los radicales. Ahí viene el derecho de la mujer, los derechos de la ancianidad, la distribución, porque el país que recibió Perón era un país con mucho dinero en el Banco Central, porque había habido una guerra mundial y la Argentina vendía comida con su neutralidad a los dos bandos, así que según los historiadores que hacen historia económica se veía mucho dinero, con lo cual el dinero se distribuyó en lo que sería el marco interno de la sociedad, con hospitales, escuelas, viviendas, etcétera, etcétera. El golpe del 55, un golpe no deseado, pero por aquí alguien dijo que algunos derechos y libertades estaban cercenadas, y es cierto, y es un golpe que dan las corporaciones, porque el radicalismo es un partido minoritario, tenía 44 diputados en la Cámara de Diputados de la Nación, pero la corporación de la Iglesia, que primero es aliada de Perón, después va a dejar de ser aliada de Perón, y la corporación militar va a hacer lo mismo. Yo he visto unos videos de esos de sucesos argentinos que pasan a veces, que son viejos, y lo vemos un personaje de historia que para mí es tétrico, Isaac Rojas. Se le rompen las manos aplaudiendo a Perón, se le rompen las manos aplaudiendo haber derrocado a Perón, y después se le rompen las manos otra vez aplaudiendo con Menem al peronismo. Yo digo, bueno, este viejo ya ahora estará clorótico porque sabe lo que hizo la primera vez. Bueno, esa es la gente que va y viene, y esa es la gente que molesta a la democracia. Un solo ejemplo, un militar. La Iglesia Católica también con sus cosas. La Iglesia Católica, hay un trabajo de Lila Caimari, que es la vinculación del peronismo con la Iglesia, y Perón, si bien toma la doctrina social de la Iglesia como primera plataforma, porque el peronismo como ideología no existía. Después va a estar la Escuela de Formación Política Peronista, donde se va a decir qué es el peronismo, se va a estudiar, y ahí van a estar las bases del peronismo. La Iglesia Católica lo que hace es ver en el peronismo un movimiento que no sea marxista, sobre todo para los obreros, porque en el mundo todos los movimientos obreros son de izquierda o socialistas. Eso lo ve la Iglesia, que resurge en el 37 con el conservadorismo. Y al final, ¿quién se queda con el movimiento peronista? El choque es el año 54. O la Iglesia se queda con el peronismo o Perón se queda con la Iglesia. Por eso este trabajo de Lila Caimari se llama el cristianismo peronista. Y es ahí donde se producen esas quemas de iglesias y esa ruptura entre la Iglesia y el peronismo. Y la fuerza de la corporación eclesiástica sobre todo, y la fuerza de la corporación militar también, con estos quizás rojas que iban y venían, son los que posibilitan que se dé ese golpe de Estado. Un golpe de Estado que de alguna manera no hace más que retrasar al país, porque de alguna manera cada golpe que se da es un retroceso para nuestro país. Inaugura una nueva etapa en la Argentina, que es lo que yo llamo la semidemocracia, porque no hay una democracia completa que va del 55 al 73. ¿Por qué no es una democracia completa y es una semidemocracia? El radicalismo, el partido más potente que había quedado en la legalidad, se divide en dos: Unión Cívica Radical Intransigente, Unión Cívica Radical del Pueblo. Los militares están en esta eterna pelea entre azules y colorados. Los gobiernos militares duran 2 años, vuelve la democracia, otra vez militares, vuelve la democracia, etcétera, etcétera. Y solo hay 2 gobiernos, que podemos decir, que son democráticos dentro de este sistema que no es tan democrático, que es el de Frondizi, que fue apoyado por el peronismo, por un pacto de Frondizi de que iba a volver la legalidad al peronismo y retornarlo a Perón, cosa que no cumplió, y Frondizi negó toda la vida. Y después viene un interregno de Guido en el año 62, y después viene el gobierno de lo que sería la Unión Cívica Radical del Pueblo con Arturo Illia. Cuando gana Illia, la república se restablece de alguna manera, con el peronismo proscrito, pero ganan 3 gobernadores peronistas, entre ellos el de Chaco, Vittel, y no hay ninguna intervención política. Y la debilidad del radicalismo, como cualquier partido que está siempre vigilado por las corporaciones, sobre todo por la económica, por la eclesial y sobre todo por la militar,
y para la militar todo lo que olía a peronismo era peligro. Ya en ese sentido Ilía empezó mal y siguió mal tocando intereses económicos. La ley de medicamentos, porque los laboratorios extranjeros hacían los remedios que querían, los vendían al precio que querían, y se hizo esa ley. Y también la anulación de los contratos petroleros que Frondizi le había entregado a los norteamericanos por su plan desarrollista son anulados y toca otra vez los intereses del Standard Oil. En ese sentido, con esas dos cosas, más allá que Ilía haya tenido un 25% en el último año de gestión para educación, acá por ahí alguien dijo que la educación y el trabajo son la única salida para cualquier pueblo, y si no mirar en Japón, que no tiene un recurso humano, pero tiene toda una sociedad muy capacitada y con un buen nivel de estudio. Vuelve el golpe y vuelve lo peor de los militares. Es el onganiato, es la iglesia más retrógrada, es de alguna manera, se busca comunistas por todos lados, y la que más sufrió el golpe, si bien lo sufrieron los partidos políticos, fueron disueltos, esta vez no suprimidos, disueltos. Las sedes partidarias, porque tienen más edad, se acordarán, le fueron quitadas a los partidos, se le daban una sociedad, una biblioteca, lo que fuera, los partidos perdieron ahí total posibilidad de seguir haciendo alguna actividad democrática, aunque sea en la clandestinidad. Y en ese sentido la que más perdió fue la universidad. En esto de que yo hablo que el conocimiento es la mejor inversión para un país. ¿Por qué? Porque todas las personas que eran personas muy inteligentes y brillantes en esa universidad del 66 se tuvieron que ir del país. Dos ejemplos doy yo siempre. Uno de historia, porque yo soy historiador, y hoy se lo mencionó, no sé si en una charla ahí o por aquí, que también fue amigo de esta persona, de Eric Hoffman, que es de alguna manera un profesor que se tuvo que ir a Berkeley, al Perindoldi, Julio Perindoldi. Se jubiló en Berkeley. Y para uno de las ciencias más importantes tengo otra persona, que es César Milstein, que terminó siendo premio Nobel de Medicina en Inglaterra. La universidad después se ha recuperado, pero nunca ha recuperado ese prestigio ni a uno. El onganiato dijo que se iba a quedar 25 años, una gran pesadilla para los argentinos, pero bueno, nada dura que sea malo tanto tiempo, y vuelve de alguna manera la democracia. Los militares se retiran nuevamente, transnacionalizan parte de la economía, vuelve la democracia y vuelve Perón, que hoy se dijo por aquí, vuelve Perón en el 72. Y acá hay un hecho que tiene que servir para el futuro de la democracia, no de estos 30 años, de mañana para adelante, y que se dio en el año 72, que es el abrazo Balbín-Perón. El que no entendió eso, vamos a estar discutiendo el país 500 años más. Perón ya maduro, inteligente, nadie puede negar la inteligencia de Perón. Balbín ya maduro, y con sus luchas y sus enfrentamientos entre ambos, Perón lo tuvo preso a Balbín, bueno, fue desaforado, etcétera, etcétera, dijeron, este país venimos al menos del 30 entre pocos gobiernos democráticos y muchos gobiernos militares. No avanzamos, todos los vecinos han avanzado. El Brasil en la década del 60 estaba atrás nuestro. En todo sentido. Hoy el Brasil es la potencia en Sudamérica y es la referencia para Estados Unidos. Por eso lo que ocurrió en el 72 entre Perón y Balbín fue un hecho maravilloso y tiene que ser ese elemento que tenemos que tener hacia adelante. Pero bueno, las convulsiones internas del propio partido, que un poco les comentó acá el concejal, y la inestabilidad política, la muerte de Perón fue una desgracia para el país, porque Perón al menos contenía todas las facciones de su propio partido, más allá de lo que pasó el 1 de mayo, y en ese sentido queda Isabel, que es su mujer, porque Isabel no es vicepresidenta por casualidad, es para cerrar esa interna previa que hay en el partido. Y los militares esperando de que de alguna manera poder volver al poder, más allá del decreto que firmara Isabel de aniquilación de la subversión, que también eso, alguno de los que firmó el decreto fue gobernador de la provincia, que es Rucamo. Y viene el golpe, porque los militares habrán dicho, ¿para qué el golpe? ¿Para qué vamos a estar pidiendo a esta señora que nos firme los decretos? Los hacemos nosotros mismos. Y ya en ese golpe, tal vez por la inestabilidad política y tal vez por la situación social que había, mucha gente apoyó el golpe. Y esto hay que decirlo. Mucha gente. Y acá viene el proceso que es lo más terrible que le ocurrió a la Argentina, que ya aquí los compañeros de alguna manera se han explayado. Un proceso donde la vida no vale nada, donde muchos fueron al exilio. Me gustó lo que dijo acá el compañero concejal. Los que pudieron se fueron al exilio. Los que no pudimos nos quedamos en el país.
porque no todo el mundo tenía una conexión para irse a ese. Mucha gente se tuvo que quedar y chuparse el proceso y tratar de sobrevivir el proceso. Por eso muchas veces yo digo, mucha gente del común que tenía su ideología, que tenía su particular ideología, se tuvo que quedar de la manera que se tuvo que quedar y tratar de pasar esta noche negra de la dictadura. Una dictadura, que bien lo dijo acá el amigo, Isabel entregó un país endeudado con 6.000 millones de dólares. Y esta dictadura lo entregó con 50.000 millones de dólares, con la diferencia que cuando llega la democracia, y le toca gobernar a Alfonsín, los intereses internacionales dicen, ahora queremos cobrar. O sea, a los militares les perdonaron y los hicieron endeudar. Acá se pusieron las casas financieras que todos recordarán. En Brasil ese dinero también se endeudó, pero lo pusieron en las empresas de San Pablo. Entonces nace una democracia muy debilitada. Yo una sola cosa voy a decir. Algunos dicen que Alfonsín es el padre de la democracia. A mí me parece que es mucho. Yo soy radical, no soy alfonsinista, yo soy radical. Me parece que es mucho y que a Alfonsín no le gustaría que digan que es el padre de la democracia. Lo que sí yo creo que Alfonsín tenía un objetivo personal y que de alguna manera lo cumplió, que era entregarle el poder a otro presidente electo por el pueblo. Y que eso era el inicio de una democracia. Lo de la lucha y lo de los juicios a los derechos humanos es una cosa, hasta el compañero se refirió, es una cosa trascendente en el mundo, ni los nazis hicieron una cosa parecida a esta. Y una cosa que yo me enteré por esto de la historia, andar hurgando y preguntando, cuando toman la decisión tanto de la CONADEP y sobre todo del juicio a las juntas, dice que el gabinete con Alfonsín dijeron, bueno, pongamos una almanaquia en la pared y marquemos todos los días con un lápiz rojo cuántos días más vamos a ir durando, porque en cualquier momento se viene el golpe, porque era una democracia muy frágil, porque la corporación judicial no quería juzgar a nadie y porque la corporación militar no quería ser juzgada. Eso también hay que decirlo, de alguna manera. Ahora nos encontramos con un ejército totalmente derrotado. Yo paso delante de un capitán y hago piquete de ojos y me dice, ¿qué quiere, señor ciudadano? Hacerle piquete de ojos. Pero hubo levantamientos, como bien también dijo el compañero aquí en la punta, de Rico y Senendín, que de republicano tenían poco. Así que quedan deudas de la democracia, como decía también el compañero. Hay cosas que hay que mejorar. La democracia no ha terminado con la pobreza, no ha terminado de garantizar la igualdad, tal vez sí en las normas, pero no en la realidad. Y los partidos políticos tienen que tener, primero volver a ser partidos políticos como eran en el 83. Partidos orgánicos y que funcionen. Que ninguno de los 2 o 3 o 4 partidos que hay en la Argentina venga alguien con una lapicera a hacer las listas y a decir, a mí en San Miguel del Monte me gusta ella y a mí en Florencio Varela me gusta él. No, sean los afiliados de los partidos de San Miguel del Monte y Florencio Varela en cada uno de los partidos, porque si no el partido no existe. ¿Qué es militar hoy? Llamar por teléfono. Yo tengo un celular, tengo 20 afiliados y todos los días paso lista a ver si se me fue alguno. Esa es mi tarea política. Eso no es tarea política. Tarea política es ir a estar con la gente, cosa que muchos políticos también han olvidado. Llegan a una posición de poder y no aparecen más por el barrio y algunos por las ciudades. Y lo digo con conocimiento de causa. En ese sentido, esas deudas que tiene la democracia son las que decían los amigos, el amigo por aquí, y hay que tener objetivos, políticas de Estado. Que hay que concertar las cosas mínimas, después cada cual tendrá el matiz de cómo hacer con esa política de Estado que funcione y adecuarse a la realidad de cada momento. Pero si los grandes temas nacionales, ¿qué vamos a producir? ¿A quién vamos a exportar? Porque ¿qué vamos a producir? Indica también que vamos a estudiar. Si el tema es la soja, va a haber más agrónomos. Si el tema es el petróleo y otra cosa, va a haber más ingenieros. O sea, a la gente se le ordena la vida también, de alguna manera. Entonces, ¿qué vamos a producir? ¿Cómo vamos a exportar? ¿Cuál va a ser nuestra política internacional ante los foros? No solo por el reclamo de Malvinas, sino por todas las cosas justas que se plantean del mundo. Eso va a facilitar, pero para que la democracia y la república funcionen plenamente, tiene que haber partidos políticos con militantes, no partidos políticos con dirigentes y ovejas detrás. Eso tampoco sirve. Entonces, decimos, sí, los jóvenes participan, sí, algunos jóvenes participan, otros son escépticos. La idea es que participaran muchos más, pero que también tuvieran un objetivo dentro de la estructura política. Por eso, democracia, república, militancia y participación van unidas de la mano, y la concordancia. Ningún peronista es mejor que ningún radical, o viceversa. Y a veces se discuten como si fuera un River Boca, y cuando tienen que firmar una ordenanza o una resolución en la Cámara, uno ve que las diferencias no son tan grandes, porque ambos son
y provienen y seguirán siendo dos partidos populares. Muchas gracias. Recordando a políticos que han muerto en estos periodos, pero me parece que también habría que recordar a los desaparecidos de Marcos Paz, a Enrique Sousa, a Olga Sousa Pinto, a Oscar Sánchez, a Cuanta Cara, a los hermanos Coria, y también a los 16 militantes del Grupo Proa asesinados en Marcos Paz y en la provincia de Buenos Aires y también en la capital federal. Creo que habría que recordar al doctor Emiliano Rodríguez, también a Connie Landoni, dos secretarios, única vez en la historia de la democracia de Marcos Paz, hubo dos secretarios, los dos de distintos partidos, elegidos por el peronismo y por el radicalismo, y que realmente fueron al Consejo del 83 de una utilidad increíble. Creo que el doctor Ernesto Silva y Cachito Chanelli pueden dar fe de lo que acabamos de decir.